recorres el mundo en busca de una felicidad que está siempre al alcance de tu mano. Horacio. Si preguntamos a la gente qué es lo que más desean en esta vida, la respuesta más común será: quiero ser feliz. ¿Por qué son felices tan pocas personas? ¿Por qué la industria de los antidepresivos es una de las más florecientes? ¿Por qué tan pocos seres humanos se consideran a sí mismos felices? ¿No será que hemos estado buscando la felicidad en lugares equivocados? Estoy convencido que todos tenemos la capacidad de ser felices. No importa el dinero que tengas o no tengas. No importa el tipo de trabajo ni el lugar donde vivas. Cualesquiera que sean tus circunstancias presentes, tienes en ti mismo no solo el poder de ser feliz, sino el poder de experimentar una gran abundancia de felicidad. La abundancia de felicidad no es solo librarse de la depresión y del dolor, sino que más bien consiste en una sensación de alegría, de contento y de maravillado asombro ante la vida. Esto no significa que sea posible, ni siquiera deseable, vivir en éxtasis continuo. Hay momentos en los que nuestras vidas se ven afectadas por tragedias y pérdidas personales, y es totalmente natural sentir tristeza, pena y decepción. Pero hay diversas formas de hacer frente a tales experiencias, y con mucha frecuencia los obstáculos y las adversidades de la vida podemos convertirlos en triunfos. Al contrario de lo que ocurre en la mayoría de las parábolas, todos los personajes que aparecen en este libro están basados en seres reales, con la excepción del anciano sabio chino, que es una composición basada en diversos hombres y mujeres sabios que he conocido. Por supuesto, he cambiado sus nombres y he modificado algunas circunstancias tratando de mejorar el relato, pero todos ellos triunfaron sobre sus crisis personales y todos hallaron la felicidad tal como se expone en cada uno de los capítulos. Espero que sus relatos te ayuden y te inspiren a seguir su ejemplo y a experimentar las bendiciones de la abundante felicidad. Adam Jackson, Hertfordshire, marzo de 1995. La avería. Todo comenzó una fría y húmeda tarde del mes de octubre, mientras volvía a casa del trabajo. Pasaban ya de las 8, y era la tercera vez en aquella semana que había debido quedarse en la oficina más tarde de lo usual. El cielo había estado cubierto durante todo el día. Sin embargo, decidió dejar caer la lluvia en el momento en que el joven iba camino de su casa. Los pensamientos que ocupaban su mente fueron de pronto interrumpidos por una pregunta que surgió de la radio del coche. Era una pregunta sencilla que el joven jamás se había hecho de un modo consciente, y la respuesta le preocupó. La pregunta formaba parte de una encuesta realizada a nivel nacional, cuyos resultados mostraron que solo una persona de cada 50 se considera a sí misma feliz o satisfecha, y que ni siquiera una de cada 10 personas es capaz de recordar un momento, tan solo un momento de sus vidas, en el que fuera totalmente feliz. La pregunta que el locutor hizo a sus oyentes era sencilla y directa. ¿Es usted feliz? Esta pregunta hizo que el joven se pusiera de pronto a reflexionar sobre su vida. No tenía carencia alguna. Su salud era normal. Tenía un buen trabajo y de algún modo lograba siempre pagar sus cuentas e incluso guardar algo de dinero para pequeños lujos. Tenía un buen grupo de amigos y una familia envidiable. Pero a pesar de todo ello, internamente se sentía vacío, como desilusionado con la vida. Algo le faltaba. No sabía qué. Todo lo que sabía es que en su vida faltaba algo. Había muchas palabras que hubieran podido servir para describir su vida, pero definitivamente feliz no era una de ellas. Fue Thoreau quien dijo: la mayoría de la gente vive sus vidas en una tranquila desesperación. Y el joven pensó que esa sí era una descripción justa de su existencia. Cada día, desde el principio al final, era una lucha, y un día detrás de otro, con las mismas frustraciones y el mismo estrés. No pudo evitar pensar que su vida había entrado en un círculo vicioso de monotonía. ¿Dónde habían ido a parar todas las esperanzas y los sueños de la adolescencia? ¿Dónde estaba la pasión y la alegría que conoció siendo niño? ¿Cuándo empezó a convertirse todo en una aburrida lucha? Había leído en algún lugar que ciertas filosofías religiosas enseñan que la vida es una lucha continua, pero él no podía aceptarlo.
Estoy seguro que en la vida debe haber algo más que todo esto. De pronto se sintió confundido, perdido, como atrapado en un gigantesco laberinto, sin saber cómo había llegado hasta él ni cómo podría salir. En aquel punto, algo interrumpió otra vez sus pensamientos, pero ahora fue un humo blanco que salía de la parte delantera del coche. Maldita sea. Cuando no es una cosa, es otra. Murmuró para sí mientras intentaba llevar el vehículo hacia el borde de la autopista. Salió, y al levantar el capó, un fuerte chorro de vapor caliente casi lo derriba. Alzando su chaqueta para cubrirse con ella la cabeza a fin de protegerse de la lluvia y el viento, se dispuso a caminar el 1,5 kilómetros que lo separaba del teléfono más cercano para pedir ayuda. La telefonista le dijo que el mecánico de servicio llegaría dentro de 1 hora. Lo único que podía hacer era volver al coche y esperar. Pero una pregunta se había quedado atorada en su mente. ¿Para qué todo esto? ¿Para qué? Por supuesto, no obtuvo respuesta alguna. Ni él la esperaba tampoco. Lo único que llegó a sus oídos fue el zumbido de los coches que pasaban veloces por la autopista. Cansado, con frío y mal humor, caminó de vuelta hacia el coche. En absoluto era consciente de que este suceso sería el comienzo de uno de los cambios más profundos que iba a experimentar en su vida. Si hubiera podido saber lo que le esperaba, sin duda alguna, años después lo confesaba abiertamente, habría sonreído, sintiendo la presencia de la abundante felicidad. El encuentro. Ya llegando al coche, vio que había alguien recostado contra él. Era un anciano chino de curioso aspecto, con una gabardina blanca y una gorra de béisbol de color amarillo brillante. De baja estatura y rasgos amables, su cabello, largo y blanco, flotaba al viento. Pero lo que más llamó la atención del joven fueron sus ojos. Eran castaños, profundos y sonrientes. Al acercarse, vio que el hombre le sonreía. Preciosa tormenta, ¿verdad? Si me lo pregunta, le diré que para mí es bastante desagradable. Pero el chino pareció no darse cuenta de su gesto hosco. ¿Sientes la energía? ¿No hueles la frescura del aire? ¿No te hace sentir bien? El joven pensó para sus adentros que no, pero guardó silencio. En lugar de responderle, se dedicó a observarlo más detenidamente. Apenas hacía 1 minuto que había cesado la tormenta. Al llegar él de vuelta al coche todavía goteaba. Sin embargo, el anciano estaba totalmente seco. No le había caído ni una sola gota de lluvia. Pero antes de que el joven tuviera tiempo de hacerle algún comentario, el anciano le habló. Entonces, ¿qué te ha pasado? Me dijeron que el mecánico tardaría al menos 1 hora en venir. La vida te da sorpresas. ¿Cuál es el problema? No estoy seguro. Venía conduciendo tranquilamente cuando comenzó a salir humo del capó y de pronto el motor dejó de funcionar. Vamos a ver, dijo el viejo mientras se subía las mangas y comenzaba a examinar el motor. Tras unos minutos, levantó la cabeza y mirando al joven le sonrió. No hace falta que te preocupes tanto. No es nada imposible de arreglar. Gracias a Dios. Te va a costar unos miles de libras, pero se puede arreglar. No. Está usted bromeando, ¿verdad? El anciano le palmeó el hombro y soltó una carcajada. Por supuesto que sí. Se giró para tomar una llave, pero al encontrarse con la mirada del joven fija en él, se detuvo un instante. Luego volvió a inclinarse sobre el motor. Podía no haber ocurrido nunca, ¿sabes? ¿Qué? Eso que te preocupa. Nada me preocupa. Bueno, ya veo. Entonces, maravilloso, dijo el viejo, y tomando un destornillador comenzó a silbar una alegre tonada mientras continuaba trabajando en el coche. Parece que ha tenido usted un buen día. Por supuesto. Cuando se llega a mi edad, cada día que uno sigue sobre la tierra es un buen día. Se volvió para mirar al joven. Y si me lo permites, te diré que la vida es demasiado corta para malgastarla preocupándose. ¿Sabes
que la media de vida son 76 años? Es decir, solamente 3.952 semanas. Y de ellas, 1.317 las pasamos durmiendo, con lo cual tenemos de vida tan solo 2.635 semanas, o lo que es lo mismo, 63.240 horas. ¿Qué edad tienes? 33 años. Eso significa que si tienes la suerte de llegar a los 76 años, te quedan tan solo 1.114 semanas de vida. Muchas gracias. Es un pensamiento muy reconfortante. Simplemente te demuestra que tu vida es preciosa, demasiado preciosa para malgastarla siendo infeliz. La vida se hizo para vivirla. Cada día debe ser una alegría, no una lucha. Como si estuvieras en mitad de un campo en un día de verano, no luchando siempre contra una interminable tormenta. Un escalofrío recorrió la columna vertebral del joven, y los cabellos del cuello se le erizaron. ¿Cómo podía saber aquel anciano lo que él sentía? Trató de tranquilizarse, diciéndose que todo era una coincidencia. ¿Sería posible que el anciano pudiera leer sus pensamientos? Siempre me sorprendo de ver la enorme cantidad de gente que elige ser infeliz, dijo el viejo mientras volvía a inclinarse sobre el motor. El joven se apoyó sobre uno de los laterales. ¿Qué quiere decir con eso? Nadie elige ser infeliz. Todo depende de las circunstancias. Las cosas que le ocurren a uno es lo que le hace ser feliz o infeliz. Tal vez tenga razón. Pero si la felicidad dependiera solo de las circunstancias, ¿cómo es que otra persona puede experimentar exactamente las mismas tragedias que uno y reaccionar de un modo totalmente distinto? Una vez conocí a dos hombres que resultaron ambos muy mal heridos en el mismo accidente.